Bueno, no sé qué opinan, si quieren que 6:15 vamos arrancando. Yo mientras Dale. tanto voy a aprovechar para saludar a todos y todas nuevamente, darles la bienvenida, agradecerles desde la Secretaría de Formación de La Vallese que nos acompañen una vez más en este tercer encuentro de lo que nos gustó llamar la trilogía justicialista. La idea de esta formación fue poder de alguna manera generar un paneo general, un acercamiento, un primer acercamiento, digamos, a los principios del justicialismo, a la historia del peronismo, a los conceptos como doctrina, como, bueno, como decíamos, como justicialismo, justicia social, soberanía económica. Entonces, nos parecía importante ir de a poco, tratando de que no sea algo muy extenso, pero sí lo más completo posible. Entonces, bueno, acá con el compañero Dani Alves y con G, diseñaron una serie de encuentros, de 3 encuentros. Hoy nos encontramos en el último. Todo esto lo cuento para ver si hay algunos o algunas que se han enganchado un poco al final y para darle también un marco de conclusión a estos encuentros. Así que bueno, agradecerles que hayan llegado hasta este momento, hasta esta instancia. Estaría buenísimo que hoy al terminar podamos conversar un ratito, poder hacer algunas preguntas. Eh, y bueno, que sepan que van a seguir llegando cositas desde los mails de la Secretaría de Información. Y que iremos preparando también. Eso sería genial si tienen ganas de proponer temáticas que sean de interés, decir, bueno, mira, a mí me gustó de todo esto que hablamos tal tema, estaría buenísimo poder profundizar acá. Así que, bueno, les dejamos esas consultas o bueno, estoy media mal con las palabras, hoy ya dijimos, cuarto Zoom del día, ya estamos como ya está muy difícil todo. Los voy a dejar en manos de G y de Dani, y no sé, Nacho, si te gustaría también conversar un poquito previamente, ya que es el último encuentro de estos tres fantásticos que hemos Bien tenido. ahí, bien ahí. Gracias. No, ahí primero que nada, ahí agradecerle a la compañera Cari, ahí secretaria de la mujer de ATSA, Cari Rodríguez, que es una compañera que nos vino acompañando. ATSA nos acompaña siempre, nosotros vamos a acompañar siempre a ATSA, siempre a Pedrito Borgini, que es un amigo de esta casa, es un compañero que siempre nos apoya y nos da fuerza y nada, siempre acompaña nuestra causa. El Ferra también es un compañero que acompaña mucho. ATSA es como casa, ya digo, ¿no? Para nosotros es encontrarnos nosotros en las actividades de ATSA o los compañeros de ATSA en estas actividades somos casi lo mismo, digo, nos queremos mucho y bueno, y estamos muy agradecidos. Gracias, Cari, por estar presente y en tu nombre a la comisión de gremio. ¿Eh? Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo te Buenas va? tardes a todas y a todos. La verdad que es un placer poder compartir con ustedes. La verdad que Dani Alves y Giselle, unos capos. La verdad es muy interesante la charla que han dado. Esta es la tercera y no me he perdido ninguna. Así que es un placer realmente. Y como dice Nacho, nuestra casa es la casa de ustedes y viceversa. Así que siempre ahí estaremos ahí acompañándolos. Muchas gracias. Un placer. Gracias, Cari, gracias. Y bueno, nada, antes también de entrar de lleno ya en esto y ponerle atención a este cierre, a la última formación, nada, buenísimo agradecerle también a los dos compañeros que llevaron adelante esta tarea que le encomendó la Secretaría de Formación de nuestra organización, que ahí que Magda comentaba y le toca conducir, que son Dani y Giselle. Gracias, compañeros, por todo esto. Yo a veces me pongo un poco intenso. Yo lo que digo es que he aportado a que construyan un vínculo impresionante entre Giselle y Dani, de como ya no se habla más de horas culo,
porque no estamos yendo a la oficina, no estamos yendo a los trabajos administrativos, quienes son administrativos, son horas Zoom, y tienen 10 millones de horas Zoom en el armado también, y esto lo quiero contar para que todos y todas estén al tanto, porque somos todos compañeros de la organización. Ustedes, como saben, estamos construyendo la Escuela de Formación de Cuadros Peronistas, que va a ser una escuela de formación de cuadros integrales, que va a funcionar en principio de forma virtual, pero en algún momento la idea es poder tener en nuestra sede a la escuela funcionando, y que obviamente cuenta con el enorme aporte de la Escuelita Peronista, que es el espacio que Dani constituyó para sacarnos, aparte de la bomba de la pandemia y de la cuarentena más dura, y donde nos pasamos horas escuchando hablar del más grande entre los grandes, y de la más grande entre los grandes, y el movimiento más grande de Occidente. Así que, nada, siempre con ese amor que nos da hablar del peronismo, y que nos sentimos peronistas, y cada vez más, y es más, cada vez que vemos esas movilizaciones de los anticuarentena, de toda esa manga de terraplanistas de la política que nos defenestran y que hablan de nosotros como el cáncer, sí, dicen que somos el cáncer, son los mismos que pintaron viva el cáncer cuando Eva estaba enferma. Esa misma gente es gente a la que nosotros vamos a combatir, y la tenemos que combatir con construcción de formación, digo. Ellos ponen bombas, nosotros vamos a poner más organización popular, vamos a poner más formación de cuadros integrales para poder conducir los destinos de la patria, de los sindicatos, de las cooperadoras de las escuelas. Nosotros tenemos que, la construcción de poder tiene que ver con poder conducir todo. Las organizaciones libres del pueblo, los clubes de barrio, los centros de fomento, las cooperadoras de los hijos y de las hijas de las escuelas de nuestros hijos y nuestras hijas, hay que ir por esos lugares también, porque donde nosotros estemos siempre le va a ir mejor al lugar, a la institución que nosotros conduzcamos. Ante estos ataques hoy lo demuestran todo su odio, poniendo una bomba en el local de unos compañeros. Nuestras bombas van a ser los votos que tenemos que llegar a la próxima elección, con una formación que nos permita dar la discusión en la calle, porque estos tipos van a salir de la calle porque están organizados. Entonces, ante esa organización, nosotros construimos formación con argumentos. Por eso es importante la formación, por eso es importante que prestemos atención, por eso es importante que preguntemos todo lo que tengamos que preguntar, porque así se construyen los cuadros integrales. Nuestra batalla hoy no está en los fierros, en algún momento hubiéramos salido a devolver las balas, porque es una realidad efectiva también, y nuestra historia y la historia del peronismo siempre también estuvo signada por disputas que dimos en todos los frentes. Dimos una disputa sindical y la ganamos, dimos una disputa política y la ganamos, dimos una disputa armada en el momento en que pensamos que iba por ahí y no la ganamos porque enfrentamos, del otro lado estaba el Estado armado destruyendo a nuestros compañeros que como podían resistían, y sin embargo cuando volvimos a la democracia ellos también volvieron a atacarnos con balas, con muertos, con desaparecidos. Hoy quieren reeditar la historia, el contexto no les va a dar la razón, y nosotros vamos a estar ahí para poner todo lo que hay que poner, y reitero, y con esto le doy paso a Dani y a Giselle, mientras ellos ponen bomba, nosotros ponemos nuestro corazón, ponemos nuestra cabeza a disposición de la patria, ponemos nuestra cabeza y nuestro corazón a disposición del movimiento. Es fundamental mejores cuadros para poder poner a disposición del movimiento y poder conducir un Estado que lo encontramos enclenque, que todavía no le estamos encontrando la vuelta, justo nos agarró la pandemia, hay que ser críticos hacia adentro, como dijo Eve, y esto ya lo dije en más de una oportunidad, nosotros a nuestro gobierno lo criticamos, a nuestros enemigos los combatimos. Eso es parte de ser un buen peronista. La obsecuencia nunca fue buena. Es bueno la crítica constructiva hacia adentro y para adentro. Para afuera tenemos el mejor gobierno que podríamos haber tenido. Ahora, para adentro, nos damos estos espacios de reflexión también y de formación para poder mejorar al gobierno. Nosotros no tenemos que ser obsecuentes, tenemos que mejorar al gobierno. Tenemos que sacar de lo bueno y de lo malo una crítica constructiva que nos permita construir un gobierno mejor. Para eso la formación trascendental. Así que agradecerte, Dani, agradecerle a Giselle, agradecerle a todos los compañeros y compañeras que hoy están acá,
y damos así comienzo y le cedo la palabra a mi compañero. Gracias, en serio. Bueno, gracias por las palabras, por todo, por digamos, el agradecimiento, lo hacemos con placer, y en esto creo que coincidimos con Dani, las horas o el tiempo que estamos compartiendo y preparando estas cosas es porque nos sentimos, lo hacemos con gusto, porque es nuestra forma de vida, la militancia, y el poder también aportar desde nuestros lugares. Bueno, vamos a meternos ya de lleno ahí en lo que es la formación del día de hoy, para poder aprovecharla. Digamos, ha tenido un sentido, una armonía, el modo en que se ha pensado. Digamos, en primer momento lo que se hizo fue, bueno, introducirnos a cómo había sido la historia de nuestro movimiento, no con la narración de hechos políticos, sino en el sentido que se fueron haciendo las cosas con la planificación que tenían objetivos concretos. Después, en la anterior formación, de lo que estuvimos hablando era de la doctrina, las bases, de las realizaciones, de qué manera se pensó también y se fue materializando lo que al día de hoy tenemos para consulta, para saber de qué es lo que nos orienta en el modo de actuar, en la unidad de concepción y acción, que es de lo que hemos venido hablando, y en el día de hoy nos convoca a hablar de acción política, que es fundamental, porque justamente lo que fuimos haciendo fue ir desarrollando diferentes elementos de lo que era la unidad de concepción para la unidad de acción. Y en la formación anterior hicimos hincapié en de qué manera se llegaba a esa unidad de concepción. Y ahora vamos a hablar de lo que es la unidad de acción, ¿verdad? Y en este sentido, entonces, en sintonía con ese desarrollo, vamos a ver que la unidad de acción es la unidad o en las formas de ejecución. Digamos, para poder ejecutar un plan necesitamos tener en claro cuáles son los objetivos, cuál es la finalidad, ¿sí? Y estando todos de acuerdo y coincidiendo de qué modo se va a hacer. Déjenme que me voy a ordenar. Porque la acción es la concepción en marcha, es la ejecución, ¿sí? Y para eso, como decíamos, requiere un plan de acción. Y estaba buscando una frase de Perón, que es con la que quería empezar, que es importante para que la tengamos en cuenta, que decía Perón: en la vida de los pueblos, como en la vida de los hombres, no todo lo hace el destino. También los pueblos y los hombres ayudan a su destino, pero no es suficiente poseer la decisión de ayudar. Lo decisivo es saberse ayudar. Esto, como en todas las cosas de la vida, el que procede mal sucumbe, víctima de su propio mal procedimiento, ¿no? Qué importante es entonces que podamos proceder. Bueno, ahí tenés, Dani, algo para decir. Te había visto que habías hecho una seña. Hay un... Se escucha una música de fondo. No, que es importantísima esa frase, que si nosotros cometemos errores, la responsabilidad es nuestra. Basta de dejar de echarle la culpa al enemigo. Si podés repetir esa frase, es genial. Dice: en la vida de los pueblos, como en la vida de los hombres, no todo lo hace el destino. También los pueblos y los hombres ayudan a su destino, pero no es suficiente poseer la decisión de ayudar. Lo decisivo es saberse ayudar. En esto, como en todas las cosas de la vida, el que procede mal sucumbe, víctima de su propio mal procedimiento. Bueno, entonces para que, como decíamos, para que haya no haya malos procedimientos, es necesario entonces que el accionar político esté organizado. Tener en claro cuáles son esos objetivos de la organización, porque hay, en esto que después va a hablar un poco más Dani, que hay objetivos primarios y secundarios, ¿verdad? Digamos, estamos pensando entonces que tenemos unidad de concepción para una unidad de acción, pero que no es de cualquier manera que se acciona en la política, ¿no? Sino que es de manera organizada. Y todo esto que venimos mencionando, digamos, vamos a centrarnos en este caso de cuando también, por ejemplo, Perón nos hablaba en la comunidad organizada, ¿de qué habla cuando habla de la comunidad organizada? Hablaba de la organización de la comunidad, ¿sí? Hablamos de un gobierno, de un Estado, de un pueblo, que orgánicamente deben cumplir una misión, ¿sí? Entonces, para esto lo primero que hay que establecer es una misión, ¿sí? Tener en claro, cuando estamos formando parte de una organización, cuál es la misión de la organización. Luego, para cumplirla, hay que ordenarse adecuadamente, ¿sí? Basándonos en una organización. ¿De qué manera? ¿Una organización complicada? No. La organización tiene que ser simple, objetiva, eficaz y estable.
¿sí? Digamos, eso, lo simple y lo objetivo hace que sea eficaz y estable. Y hay que transformar. Entonces, lo que a veces suena complejo, o los objetivos que a veces se suelen complicar, hay que hacerlo de manera simple, y lo que parece difícil hay que transformarlo en que sea de una manera clara y sencilla. Del mismo modo que nosotros intentamos dar estas formaciones, no de un lenguaje académico, complejo y abstracto, sino de una manera simple, que podamos entenderlos entre todos y todas, porque ese es el objetivo, que podamos apropiarnos de estas concepciones, de esto que estamos aprendiendo, para poder también aplicarlo en nuestra propia vida. También decía Perón que el punto de partida de numerosos y groseros errores en la organización es que se inician sin objetivos o finalidades claras, ¿no? Digamos, ahí ya Perón nos va marcando, digamos, cómo es que se va pensando, digamos, todo esto que venimos hablando. De qué manera se piensan las realizaciones, de qué manera se piensan los objetivos, de qué manera se piensa la unidad de concepción para poder trabajar de manera ordenada. Conocer esos objetivos es lo que le da sentido a nuestra participación, ¿verdad? Porque si nosotros estamos participando en el espacio que sea, de organización política, sindical, pero no sabemos bien hacia qué lugar vamos, puede generarse desorden. Y en ese mismo desorden es donde después suelen complejizarse las cosas, porque justamente son simples, es todo lo contrario a lo que nos plantea el justicialismo. ¿Y dónde está el origen de la organización justicialista? ¿De qué manera lo plantea Perón? Y bueno, el origen está justamente en esto que veníamos mencionando, la doctrina, que es la finalidad, ¿sí? Es una de las partes de esa organización, la teoría, que son las formas de ejecución, y en esa misión que todos tenemos y todas en común, ¿sí? Y acá es importante mencionar algunas cosas para entender cómo el justicialismo piensa la organización nacional, ¿sí? Para poder saber de qué modo es que él pensaba las organizaciones, digamos, en lo que es la cuestión política, pero también a nivel nacional. Nosotros tenemos ahí que, en primer lugar, el gobierno, ¿sí? Perón decía que es el órgano de la concepción y la planificación, y por eso es centralizado, ¿sí? Así que ahí tenemos uno de los elementos de la organización del justicialismo. ¿De qué manera Perón y Evita pensaban lo que era el gobierno? Que es el órgano de concepción y planificación, ¿sí? Centralizado. Después, por otro lado, tenemos, que no es lo mismo, también cabe diferenciar que una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado, que no es lo mismo. Por otro lado, entonces tenemos el Estado. ¿Y de qué manera lo piensa la organización justicialista? Es el organismo de ejecución, ¿sí? Y por eso es descentralizado, ¿no? Entonces tenemos un gobierno que es centralizado y un Estado, que es el organismo de ejecución, que es descentralizado. Y por último, ahí tenemos al pueblo. ¿El pueblo de qué manera? Es el elemento de acción, ¿sí? Y para ello debe también estar organizado, ¿sí? Estos tres factores es necesario al mismo tiempo que actúen, que hagan, que realicen de una manera armónica, coordinada y equilibrada, en pos de ese mismo objetivo, de esa misma misión en común. Y como para ya darle paso a Dani, nada, profundizar más en esto, porque en realidad de lo que trata es ahora de todo lo que va a explicar Dani, que tiene que ver con la conducción, los elementos de conducción. Está bueno esto, pensarlo, pero no como una manera lejana, sino que es algo que nosotros podemos apropiarnos para nuestra vida. Sí, digamos, a la hora de tomar decisiones, a la hora de pensarnos como parte de una organización, tener en claro cómo funcionan cada cosa. Digamos que siempre hay un lugar donde se toman las decisiones estratégicas, ¿sí? Que es la que orienta hacia dónde va la organización. Están los compañeros y compañeras que después están más en lo que es las decisiones tácticas, que son los que nos van orientando en la práctica, también hacia dónde vamos, y estamos los que estamos participando más desde la base, que se dice, ¿no? Los militantes, compañeros y compañeras que aportamos siempre en armonía hacia un objetivo en común, ¿sí? Así que bueno, Dani, te doy paso para que puedas ahora profundizar en todo lo que tiene que ver con la conducción política, de qué manera es que se puede hacer esto que estábamos mencionando, lo que es la conducción estratégica, la conducción táctica, y cómo llegamos a trabajar ordenadamente en pos de estos objetivos. Bueno, muchísimas gracias, Gi. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar acá en esta tercera clase. Y bueno, excelente explicación de lo que es, a ver, para que tengo que achicar esto. Sí. Ahí está, fantástico.
Excelente explicación de lo que es el macrocosmo de la organización. Nosotros en esta clase vamos a ver el microcosmo de la organización. Y en cuanto a comparación, nos vamos a dar cuenta que en la organización de un país o en la organización de una agrupación de militancia de base se manejan con los mismos principios. ¿Sí? Lo que planteaba con comunidad organizada era un gobierno centralizado, una concepción centralizada, una ejecución descentralizada, un pueblo libre organizado, conformando una comunidad organizada. Que tanto el gobierno, Estado y pueblo sean fuerzas armónicas concurrentes. Fuerzas armónicas concurrentes. Digamos, que todos trabajen por un objetivo común, en nuestro caso los grandes objetivos de máxima, los primarios son la felicidad del pueblo y la grandeza nacional. Ahora, nosotros vamos a empezar a hablar del tema de acción política. Vamos a empezar a cuestionar todo. ¿Acción política para qué? ¿Para qué comunidad organizada? ¿Para qué queremos una doctrina? ¿Para qué? ¿Para qué queremos formar cuadros? ¿Para qué? ¿De dónde nace todo esto? ¿De dónde nace el peronismo? ¿Sí? ¿Por qué nace el peronismo? ¿Cuál es la concepción inicial de Perón, que no era contador público, era militar? ¿De dónde nace, que fue el primero que vio todo esto, que después se dio a llamar justicialismo? ¿Qué es lo que vio? ¿Y cuáles fueron los fundamentos para el peronismo? ¿Y por qué? Esos fundamentos son los fundamentos de nuestra lucha. ¿Sí? Son los fundamentos de nuestra doctrina. Son la base conceptual, que a veces mucho no se habla. Hay un concepto muy olvidado de Perón, que es la obra de los pueblos, que se ha dejado muy de lado. Pero bueno, esa es la piedra fundamental del justicialismo peronista. Concepto de la obra de los pueblos. Quiero arrancar del por qué a veces se cuestiona el tema del adoctrinamiento, el tema de la formación. ¿Por qué Perón planteaba que necesitábamos una doctrina? ¿Por qué Perón planteaba que comunidad organizada es comunidad liberada? ¿Por qué hace el planteo de que el pueblo libre se tiene que organizar? ¿Por qué todo eso? Vamos a arrancar con una frase, dice: uno de los más graves males, en mi concepto, que ha gravitado en muchas de las desgracias políticas de nuestro país, es precisamente la falta de capacitación uniforme y organizada en el pueblo argentino con referencia a su actividad política. Desde la más remota antigüedad, el medio más rudimentario, pero quizá el más efectivo de dominar a las masas populares, ha sido mantenerlas en la ignorancia política. Repito, el método más efectivo para dominar a las masas populares ha sido mantenerlas en la ignorancia política. Nosotros con el adoctrinamiento, nosotros con la formación de cuadros, o con la prédica en cualquier lado, en una mesa de un asado, en una plaza, en un recital, en cualquier lado, estábamos tratando de sacar al otro de esa ignorancia política, o por lo menos darle herramientas para que comience a pensar. Esa es la base. Ahora, para sacarlo de esa ignorancia política, nosotros tenemos una doctrina, nosotros tenemos un ideario en el cual da las herramientas para empezar a pensar en peronista, para empezar a sentir en peronista. ¿Sí? Entonces, repite Perón: para tiranizar a un pueblo hay que privarlo de toda doctrina, dice Perón. Entonces, tenemos la razón. El justicialismo busca la liberación nacional. Perón nos dejó una consigna antes de morirse, que era neocolonialismo o liberación. Son los dos caminos, las dos tendencias que hay en la historia del pueblo argentino. La línea nacional o la línea neocolonialista. O se está en una vereda o se está en otra. A veces, bueno, existe una gran confusión dentro de todo eso, pero nosotros en nuestras cabezas tenemos que tener muy claro que la consigna es neocolonialismo o liberación. Para eso nosotros armamos todo este dispositivo, este super mega archidispositivo, que es la comunidad organizada, que Perón dice modelo argentino, comunidad organizada, es comunidad liberada, ¿sí? Pero para que esa comunidad se organice, como bien decía Giselle, se necesita unidad de concepción y unidad de acción, organización espiritual y organización material. Hoy en día, cuando se habla de espíritu, se dice: este boludo, ¿de qué está hablando? Está hablando de religión.
Pero no, es lo que mantiene la cohesión, el tema de la organización espiritual, porque no solo es transmitir ideas, las clases de adoctrinamiento, o de transmitir herramientas, sino también la idea fundamental del adoctrinamiento es inculcar, es transferir sentimientos. ¿Sí? Que esa idea que uno está hablando, uno, cuando la escucha, la comprende y luego se apropia de esa idea. Y empieza a vivir la doctrina. ¿Sí? La cabeza razona en peronista, el corazón tiene un sentimiento peronista, y se empieza a conformar lo que diría Perón, que el adoctrinamiento lo que busca es conformar un alma peronista. Y cuando decimos un alma peronista no significa que sea una maquinaria de meter votos en la urna y que votamos peronista. No, es algo mucho más profundo el alma peronista. Que no tan solo da sensibilidad a la idea fuerza de la justicia social, no tan solo da esa perspectiva que nos hace trascender nuestra individualidad y vemos al otro como uno, el tema del amor al prójimo, el tema de pasar del yo al nosotros. Dani, sí. Ya que me lo pediste, voy a hacer el primer aporte, porque esto me lo pediste vos, pero voy a hacer el primer aporte, porque obviamente te voy a, desde el auto, sí, te voy a meter el dedo en la llaga, porque no quiero que lo dejemos pasar, porque cuando vos hablás de la fe, o hablás del espiritualismo, y que muchas veces eso se confunde con la religión y el catolicismo, hay que explicar que el justicialismo, cuando se habla de lo profundamente cristiano humanista, no dice, y Perón es claro en eso, porque también hace que pensemos filosóficamente en esa espiritualidad. ¿Qué digo con esto? No es catolicismo, hemos tenido una relación muy conflictiva, esto ya lo dijimos en la clase anterior o en la anterior, ya no recuerdo si fue la primera o la segunda, en la cual incluso Perón pide, esto me parece que te lo escuché a vos, pero y después yo me metí, pide incluso en un momento la separación de la Iglesia del Estado, tiene un conflicto grande con la curia, pero a lo que voy es en que el peronismo nace a partir de Cristo obrero, de ese cristianismo de masas populares, digo, no saquemos, eso es que nos quede claro como militantes, saquemos la concepción de lo espiritual como lo religioso a una orgánica que es la iglesia. Gracias. Exacto. Es sumamente importante, y de eso, perdón Dani, que ahí estaba silenciado, me meto. Hemos hablado muchísimo con Dani sobre esto, porque inclusive hay como, se han querido filtrar, digamos, corrientes dentro del peronismo, dentro del justicialismo, que nos han querido hacer creer que es lo mismo. Digamos, ¿no? Ahí Dani podría hablar largo y tendido también, sería para otra charla, haciéndonos pensar qué es eso, que tenemos que ser, entonces, bueno, que lo espiritual, el cristianismo tiene que ver con lo religioso, cuando no se trata de eso. Digamos, es por otro lado, ahí te dejo, Dani. Sí, es un tema recontra largo, tiene muchas dimensiones. Vos planteaste muy bien, en la cuestión real política, nosotros tuvimos conflictos muy, pero muy graves con la Iglesia Católica Argentina y con el Vaticano, pero muy grave. Se pidió, antes del derrocamiento, se pidió una reforma constitucional para separar a la Iglesia del Estado. Bueno, hubo muchas reformas en cuanto al derecho, de leyes, que le dolió muchísimo a la iglesia, pero a los curas los trataba como bosta de paloma. Es muy complejo. Ahora, si vamos a una cuestión fundamental, doctrinaria, de cuestión de principios, ideas, todo eso, digamos, la cuestión católica es confesional, ¿sí? Y tiene una raigambre, no me quiero meter en teología porque tampoco manejo mucho, pero tiene una raigambre más apostólica. Cuando se conforma la iglesia fue y seleccionó los evangelios y bueno, y empezó desde ahí a construir. Pero es una cuestión, como decía Perón, defiende un reino que no es de este mundo, así que sean prudentes cuando se meten en política y en cuestiones terrenales. Así se lo decían en el año 73 cuando ya fue elegido presidente.
no me parece que se puede, que tenga que haber un debate fuerte. Tenés los ultra eclesiásticos que la asocian como que nosotros somos una decisión o somos una línea del Vaticano en cuestión doctrinaria, y no porque nosotros se lo plantea en una cuestión humanista y cristiana, no confesional, es una cuestión de valores, de valoración humana de las cosas. Si Perón era católico, bueno, Perón era católico, pero la doctrina, si uno la lee, no hace un planteo confesional. Ahora, si Perón se plantaba como confesional, como parte de la Iglesia Católica, bueno, es una cosa. Pero en la cuestión doctrinaria de principios, a nosotros nos llegó muchísimas raíces. No solo Rerum Novarum, digamos, la doctrina social de la Iglesia tiene como 22 encíclicas. Nosotros hemos tomado ciertas cosas. El concepto de justicia social sí viene de un cura jesuita, ¿sí? Exacto, se han tomado conceptos de eso, Han pero no es tomado que conceptos, pero es nosotros, lineal y no hemos, no bueno, hemos de ahí sacado la base y para lo bueno, que pero fue la doctrina. nosotros tenemos cosas, no sé, del liberalismo, tenemos cosas del anarcosindicalismo que son súper interesantes, eh, tenemos cosas demasiadas influencias que no nos hacen de ismo ni pertenecer. Nosotros tenemos nuestra propia identidad. Perón decía que Dios no le pertenece a ninguna confesión religiosa. Dios es de quien cree. No nos metemos en esa cuestión, en cuestión de principios. Así que sí, está bueno. Gracias, Nacho, por meterme e intentar aclararlo, pero bueno, a nosotros el Vaticano nos la hizo muy difícil. No me quiero meter en otros temas, pero bueno, secuestraron el cuerpo de Evita, que Perón decía. No, son temas bastante profundos. Nuestra relación después nos amigábamos un poco, pero yo lo que tengo para decir de lo que conozco es que los altos mandos de la iglesia, la clerecía, nos detestan. Bueno, Nacho, vos le hiciste un reportaje, un cura, que, que dijo que lo cuestionaban por qué escribía sobre Evita. Claro, el padre Carlos. Claro. Aparte de un cura de la opción por los pobres, digo, por eso hay un pedazo de la iglesia que es nuestra. No quiero detenerte acá, igual, Dani, lo que quería era. Pero está bueno aclararlo. Evita se ha mandado un par de herejías, marca Acme. Hay frase que dice que Perón era que era nuestro Dios. No. El conflicto del. Sí. Después, si quieren, se las paso. Porque Evita iba siempre por una más. Siempre por una más. Bueno, hermosa. Lean mi mensaje. Lean mi mensaje y vean cuál era la posición de Evita. Sí, pero ha cometido varias herejías y por eso la detesta. Además, Evita, en sus pocos años de vida que ha tenido, hizo más, esto según palabra de Perón, hizo más que todos los curas de la Argentina. Pero bueno, nosotros no estábamos en contra de la iglesia, nosotros tenemos la misma raíz cristiana que la iglesia, compartimos valores, pero bueno, la iglesia tiene intereses geopolíticos, la iglesia no es una cuestión muy simplona de que es el mundo extraterreno y todo eso. Tiene intereses geopolíticos, es un Estado, tiene su bandera, es una cuestión, tiene su banca, tiene su banca, tiene sus empresas, sus inversiones. No es una cuestión muy simple. Ahora, la cuestión de la fe y de la confesión es un tema aparte, que nosotros respetamos a todo el mundo y Perón le ha abierto la puerta a todo el mundo. Pero bueno, no es una cuestión para generar conflicto, pero siempre está bueno aclararlo para que no se pierda eso, que no se habla mucho, porque siempre se lo enfoca en que nos tiraron 17 toneladas de bomba en la cabeza con el símbolo cristobense. Se habla todo de eso, pero bueno, ¿qué tiene que ver una persona que va a misa? ¿Qué tiene que ver con todo eso? Si fueron las decisiones de la alta clerecía. Bueno, retomamos. Y estábamos con el tema de la lucha, con el tema de la comunidad organizada, comunidad liberada, ¿sí? Tenemos la doctrina, que es el alma de nuestro movimiento, que es el alma de la patria, esa doctrina nacional que nos da un destino, una idea. Y el cuerpo es esa comunidad organizada, el pueblo organizado, el gobierno que conduce los destinos de la patria, el Estado que ejecuta, la ejecución descentralizada, etc.
Y en el medio de todo eso viene el elemento central de la concepción de Perón, que es la obra del pueblo, ¿sí? Perón dice, la guerra de hoy no es la parte militar, el 99% es la parte civil, política internacional y acontecimiento, es decir, todas las causas y razones del drama sangriento y apasionado de la lucha entre los pueblos ya no es una cuestión de ejército, sino ya son guerras de pueblos. Por eso planteaba el tema de la obra de los pueblos, que los pueblos están enclarecidos y que van a ser los pueblos los que tomen decisión de su destino y no las oligarquías, ni económicas, ni políticas, ni religiosas, ni de ningún tipo, de vanguardias, ni de nada. Es el pueblo completamente esclarecido, como decía el gordo Samir, el que va a elegir el destino de su pueblo. Por eso el pueblo avanzará con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. ¿Sí? Ahora, ese pueblo tiene que estar organizado. Y ahí ya pasamos a la cuestión de la acción política. Ahí voy. Ahí voy. Definamos política. Nosotros somos militantes, fundamentamos el tema para que salga acá de pantalla completa, sí, que si no me pierdo. Ahí está. Nosotros somos militantes políticos, ¿sí? No vamos a ir a una cuestión volada de manejar los destinos de una nación, porque, no sé, espero que algunos de los que estén acá lleguen a conducir los destinos de la patria, pero bueno. Primero nos tenemos que preparar para lo que estamos haciendo y para lo que estamos sumergidos. Somos todos militantes de base, pertenecemos a organizaciones. ¿Y qué nos falta? Nos falta herramientas. Herramientas para comprender qué joraca estamos haciendo cuando militamos, digamos, tenemos la voluntad, tenemos el convencimiento de militar, pero también necesitamos la herramienta y entender bien de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por eso vimos historia, ¿sí? La historia enfocada del verdadero protagonista de la historia del peronismo, que fue Perón y su pueblo, pero no ese pueblo como una concepción abstracta, personas que dejaron su vida, que lucharon. La resistencia nació de las bases, porque hubo una traición muy grande por parte de la dirigencia a Perón, y fueron las bases las que lucharon durante 18 años para que vuelva Perón, a veces hasta en contra de la dirigencia. Cada elemento dentro del peronismo tiene una capacidad de trabajo y de lucha que puede ser autónoma, puede tener un trabajo individual, pero a través también puede pertenecer a una organización y tener un trabajo colectivo. Nosotros somos elementos que tenemos acción entre lo individual y en lo colectivo, en las organizaciones, hasta las superorganizaciones, ¿sí? Entonces, no solo la militancia, obviamente, que es lo más sublime de la participación en la política, y es realmente tomar responsabilidad de nuestra misión y meternos ahí a luchar. ¿Sí? A veces nos saldrá bien, a veces nos saldrá mal, pero estamos ahí. No nos quedamos mirando televisión y puteando a la tele. No, vamos y nos involucramos. Como decía Perón, no se va a equivocar aquel que no hace, digamos, eso puede ocurrir. El que no se quiere equivocar es porque que no haga nada. ¿No? Puede pasar que en esto de querer hacer puedan haber errores. La idea es que con estas herramientas, con la formación, haya la menor cantidad de errores posible, pero es algo que puede pasar también. Claro, y lo que vimos en la clase anterior, que fueron las 20 verdades, son más o menos la guía, de decir, bueno, ¿dónde estamos parados? Listo, ¿para dónde vamos? Fantástico, para acá, para allá. Esas 20 verdades son grandes lineamientos, lo podríamos, pero repito, Perón era profesor de estrategia, no era contador público, era profesor de estrategia, profesor de historia de guerra, la sabía lunga la cuestión de estrategia, ¿sí? Entonces, siempre lo pensó desde el plano estratégico, como él veía una guerra, cuando Nacho hace un rato hablaba del a ver dónde tengo acá el papel, que ya de los cuadros integrales. Perón hablaba de una lucha integral, ¿sí? O sea, utilizó muy bien la palabra, la cuestión de la integralidad. Esta es una lucha integral, que va desde el día a día hasta nuestra pertenencia a una agrupación. El peronista lucha las 24 horas del día, en todos los planos, en acción individual, acción colectiva, siempre está luchando, porque es nuestra misión. Volviendo a la cuestión de la militancia política, que es lo que nos toca y nuestra realidad, vamos a definir la política. La política, según la concepción peronista, la política es fundamentalmente acción, ejecución.
Dice, cuando el obrar de un hombre se propone no un objetivo individual, sino un objetivo que se refiere al bien de la comunidad y su gobierno, estamos en presencia de la acción política. El obrar político está relacionado en algún modo con el gobierno de la comunidad y se propone su bien. La acción política tiene un objetivo que se refiere al bien de la comunidad. Cuando la política tiene un objetivo que se refiere al bien individual, estamos hablando de politiquería. Siempre este es nuestro diccionario, ¿no? Cuando hablamos de caudillo, cuando hablamos de politiquería. Ahora, nuestra lucha es a los tiros, como hablaba hace un rato Nacho con el tema de las bombas. No, no es a los tiros. El peronismo cambió el imperio de la fuerza. Antes, por ejemplo, bueno, el primer acercamiento de Perón fue a los sindicatos. Habló del imperio de la fuerza, cambiarlo por el imperio de la razón. Nosotros pensamos, somos inteligentes, vamos a la lucha política. Nuestra guerra es la guerra de la política. ¿Sí? No, si tenemos que salir a los tiros, bueno, será por una cuestión de defensa, ¿no? Tampoco no vamos a dejar cagarnos a tiros. Entonces, cambia ese espíritu de lucha por un espíritu de colaboración. Ese es el cambio más fundamental, el tema de la lucha por la defensa del pueblo. Bueno. Vamos al tríptico. Bueno. ¿Sí? En la primera parte del tríptico, no sé si lo pueden abrir. Yo igual se los voy a leer. Hay 4 frases que para mí son fundamentales. Evita Perón, en Historia del Peronismo, dice: los pueblos sin conductores no avanzan en la historia. O sea, le da tanto al pueblo. Cuando habla de pueblo no habla de más, habla de un pueblo esclarecido. ¿Sí? Pero un pueblo solamente por estar esclarecido no lo es todo. Tiene que tener un conductor estratégico, ¿no? Que sepa cómo conducir a la gran masa del pueblo. Segunda frase: el peronista no habla, el peronista hace y después presenta el hecho y dice, esto es lo que hay que hacer. Volvemos a nuestra definición de que la política es fundamentalmente acción, ejecución, no es palabrerío, no es, la asamblea viene después de hacer el hecho, discutimos después de hacer, si no la trosqueamos fuerte, ¿no? Porque ese es uno de los problemas, los troscos discuten mucho antes de ejecutar, entonces es como toda una eterna discusión y no avanzan, y no avanza y no avanza. Y nosotros tenemos esa cuestión práctica de decir, no, vamos, hagamos, no discutamos tanto, después lo charlamos a ver si nos fue bien o nos fue mal. Es más, en la realidad vamos a ver si nos fue bien o nos fue mal. En la experiencia vamos a ir aprendiendo. Entonces el peronista no habla, hace y después presenta el hecho y dice, esto es lo que hay que hacer. Tercer frase: el problema del pueblo se solucionan con realidades. Juan Domingo Perón. No con promesas, no con palabrerío, con realidades. Así se ganó Perón la confianza del pueblo trabajador, con realidades. Y eso fue lo que hizo grande al movimiento justicialista. El movimiento justicialista le ofrecía al pueblo realidades. Y vivía esa doctrina que eran, en el fondo, no eran más que palabras sobre un papel, fueron la traducción de realidades. Primero se hizo toda la revolución y después sale la doctrina. Los problemas del pueblo se solucionan con realidades. Al peronismo se lo sirve con capacidad y con mística. Pero para que ello suceda es menester que se lo sienta profundamente y se lo practique todos los días con verdadero amor. Se lo sienta profundamente. Cuando estamos hablando de organización espiritual, de conformar un alma peronista, no es decir que sientan bien, sino que es un proceso natural en el cual ustedes van a analizar, van a ver de que esa idea realmente es real y la van a ver en los hechos prácticos, y cuando se encuentren con esa verdad, con esos principios que para ustedes son verdades, se los van a apropiar y se les va a hacer carne y se les va a hacer sentimiento. Entonces lo vamos a empezar a sentir profundamente, vamos a tener inculcados esos principios, vamos a tener inculcada esa doctrina. El caso más extremo es Evita. Evita, que sentía, era pura sensación de lo que vivía el pueblo. Lo sentía, tenía una sensibilidad muy particular. Y sentía profundamente la injusticia. Muy profundamente. Tanto que bueno, así terminó, pobrecita. Pasamos al otro costado, que dice: la conducción es un arte difícil el de conducir. Por eso tenemos que conocerlo y estudiarlo profundamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora?
Es una función de verdaderos profesionales de la conducción racional. Es nuestra intención, ¿no? Ser verdaderos profesionales, tener un método para la conducción, no ser unos improvisados de miércoles, que solamente con la experiencia común nos alcanza. No, tratar de ser lo más profesional posible, tener un método. No se puede hacer conducción a través de base de trampa y viveza criolla. Se trata de un arte regido por principios, que tiene una doctrina, una teoría. Hay que penetrar profundamente para poder aplicar en el movimiento mecánico de las grandes masas que hacen la acción política. No se puede improvisar. Se improvisa cuando no hay tiempo. Pero en nuestro caso tenemos que formarnos para evitar la improvisación. Porque la victoria elige a los preparados. Es una máxima antigua de los griegos, no, creo que de los romanos. Decía que la victoria elige a los preparados. Y nosotros preparamos el éxito, que es lo que decía Perón. El éxito se prepara. Y después se conquista. Y después se explota. Bueno, vamos a pasar a ver qué hay ahí, para que salga. Ya volvamos al coso y ya arrancamos a dar un paseíto por todo esto. Vamos. Antes de arrancar con lo que estamos, con lo que tenemos ahí en el tríptico, les paso a decir que esto no es un análisis de conducción, del libro Conducción Política, que o sea, no se los recomiendo, ustedes están obligados a leerlo. ¿Sí? También ver Actualización Política y Doctrinaria para la Toma del Poder, que es una película de 2-3 horas, que es... Lo que vamos acá a ver son pequeños elementos, pequeñas herramientas que están ahí dentro del libro Conducción Política, dentro de las diferentes actualizaciones de conducción que ha hecho Perón durante el exilio, dentro de lo que es conducción política, actualización política y doctrinaria para la toma del poder. Vamos a ver elementos para que cuando ustedes lleguen a esas obras puedan explotarlo al máximo y puedan comprenderlo con más facilidad. Bueno, ahí está. Josh. Gracias. Entonces, el conductor encarna la idea, ¿sí? Y esa no es que el conductor trabaja para sí. El conductor trabaja para hacer realidad esa idea, ¿sí? Para llevar a la realidad esa doctrina y para que sea realidad efectiva, como le debían a Perón, como reza la marcha peronista. Para hacer realidad efectiva lo que nos proponemos y nuestros objetivos. Depende de donde estemos ubicados, pero bueno, nosotros tenemos que encarnar una idea. Obviamente que va a haber, vamos a poder satisfacer los beneficios personales, pero bueno, primero la patria, después el movimiento y por último las personas. El conductor encarna la idea, encarna esa doctrina. La doctrina, ¿qué ve la doctrina? La doctrina con los principios va, analiza la realidad, encuentra los problemas, le da soluciones y lo traduce en hechos. Eso es simplemente el proceso por el cual Perón siempre dice, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Es ir a la realidad, ver cuáles son los problemas del pueblo, cuáles son los problemas del municipio, del barrio, etcétera, e intentar darle una solución, basado en nuestros principios, ¿no? La próxima. Entonces, conductor que encarna esa idea, necesita una herramienta para llevar a cabo todo eso, no lo puede hacer él solo, ¿sí? Entonces, ¿qué necesita? Una organización, el instrumento para ejecutar la acción, ¿sí? Es como que esto lo podemos llevar al gobierno y el Estado, ¿sí? El gobierno planifica, el Estado ejecuta. Lo podemos llevar también a Perón en el exilio. Perón planifica la estrategia y todos los comandos tácticos que estaban acá, todos los dirigentes de encuadramiento, llevaban a la acción todas esas consignas estratégicas para obtener los objetivos que planteaba el comando estratégico. Entonces, Perón, conductor, imagínenselo en España, no podía venir acá y hacer él las cosas. Necesitaba una organización, necesitaba una herramienta, un instrumento para la acción, ¿sí? Que nosotros estaríamos más para el lado de la organización. En este esquema estaríamos más para el lado de la organización, que a lo que apunta esta formación, a hacer cuadros, más que nada tácticos, pero obviamente con una fuerte impronta
con una tendencia a cuadros estratégicos. Lo que pasa es que para hacer cuadro estratégico uno tiene que estar, digamos, tiene que manejar un dispositivo gigantesco. Pero bueno, hasta el cuadro táctico, táctico, como bien planteaban hoy al comienzo de la charla, es un cuadro integral. No solo que va y no es que va a la realidad, va al teatro de operaciones y cumple órdenes y ejecuta. No, no. Le dan ciertos lineamientos, ciertos objetivos, y él, cuando va a la realidad, va al teatro de operaciones y ejecuta esas directivas que le dieron, ahí él traza una estrategia. Pero eso es otra estrategia que no tiene nada que ver con la estrategia general. Es una estrategia particular para ese momento y para esa situación. Siguiente. Entonces, ese instrumento para la acción, podríamos decirlo organismo, está conformado por un alma, doctrina de principios y un cuerpo, gobierno, Estado, pueblo organizado. Un cuerpo puede ser esta organización, como la Vallese, ¿no? El alma se le va dando, primero porque los objetivos que ha tenido la organización, también por su impronta peronista, eso va generando un alma. Y el alma no tan solo es sentir de manera diferente, también es una cuestión de pensar de manera diferente, de pensar de una manera similar, de sentir de una manera similar. Y lo más importante, hasta te diría, el tema del vocabulario, de hablar de una manera similar. Así nos entendemos muy fácilmente. Por eso los peronistas no tienen problemas entre ellos, porque hablan el mismo idioma. Y en general, cuando tienen diferencias, son mínimas. Siguiente. Alma de la organización, cuerpo de la organización. Movimiento. Bueno, esto es la parte general de lo que hablaba hoy Giselle con el tema del concepto de comunidad organizada. Bueno, el pueblo organizado conforma un movimiento nacional. No es un partido, es una fuerza cívica gigantesca. Pero él lo traducía, una fuerza cívica, a ver si tengo bien acá la definición. No, bueno, ahora la voy a encontrar. Es una fuerza cívica en acción permanente, decía que el movimiento. No se activa, porque el partido se activa generalmente cuando se dan las cuestiones electorales, pero el movimiento no, está todo el año. Es como los sindicatos están los 365 días al año, no frenan, porque hay realidades que tienen que atender. Entonces, el movimiento nacional, que Perón lo planteaba como un ejército civil, ¿sí? Que el medio de lucha no es la violencia, que el medio de lucha es la política, es la lucha por las ideas, pero es una guerra integral, cuando es la lucha de la política se da en todos los medios. Entonces tenemos una rama política que en aquel momento estaba conformado por el Partido Peronista masculino y el Partido Peronista femenino. Misteriosamente, cada vez que Perón se iba del poder, desaparecía el Partido Peronista femenino, y cada vez que Perón volvía al poder, aparecía el Partido Peronista femenino. Y desde aquella época que el Partido Peronista femenino, después de la muerte de Perón, ¿dónde está? Bueno, esperemos que algún día vuelva. Rama sindical, CGT, CGP, CGE, CGU. Confederación, fíjense, Confederación General de Trabajo, de los profesionales, de la economía, de los universitarios, estaba la UES, todo conformado, ¿sí? Una suerte de pueblo organizado, no quiero decir Estado sindical, sí, Estado popular, una suerte de Estado sindical, ¿sí? No quiero decir eso, pero la mejor definición es Estado orgánico popular, que lo planteaba Perón. ¿Sí? Un pueblo organizado, sindicalizado, gremiado o lo que sea, pero organizado a todo nivel. Bueno, acá la rama sindical estaba la CGT, el tema de la rama de juventud. Todo esto sostenido por eso que hablábamos, por la doctrina, por los principios, y los principios del movimiento que Perón siempre lo decía en Resistencia, para que no se caguen a palo, decía unidad, solidaridad y organización. Son las tres banderas del movimiento. Lo repitió 554.000 veces. Unidos somos inconquistables, separados indefendibles. Unidad, solidaridad y organización. Esas son las tres banderas que tiene que tener una organización para que perdure en el tiempo. Porque si no tiene esas tres banderas, uno no tiene una organización, sino que tiene una bolsa de gatos que cuando se quiere acordar, explota todo por el aire, que es muy común encontrar.
organizaciones tipo Bolsa de Gato. Sí. Y qué importante recordaba también en una de las charlas de Perón, cuando él hablaba que cuando uno está en una tarea, digamos, lo que debe hacer, lo que tenemos que hacer es estar enfocados en eso, y no mirando al compañero o compañera que está haciendo para criticar, sino porque el que está al lado también está en una tarea enfocado en la misma, entonces poder trabajar en unidad y organizados hacia un mismo objetivo, no poniendo un objetivo individual en esa cuestión como si fuera una competencia, ¿no?, entre pares, digamos, sino pudiendo poner la energía en un mismo objetivo, ¿no?, mirando al lado, pero para poder ser solidario y aportar en la tarea que está haciendo, no como competencia, ¿no? Digamos, sino que ahí se pierde tiempo y se generan conflictos innecesarios. Pasa que los conflictos se generan cuando hay intereses personales de por medio. Cuando se ponen por encima del colectivo. Cuando se ponen por encima, claro. Cuando el colectivo está por encima de los intereses personales, baja el nivel de fricción. Eso es una realidad, uno lo puede ver, no es que lo digan los libros, uno lo puede ver permanentemente en la realidad. Todos los que han militado o todos los que empezaron a militar se han dado cuenta de estas cosas, son muy evidentes, pero recontra evidentes. Hasta leyendo los diarios uno se da cuenta. Y sin hablar de nuestro espacio, que nuestro espacio está unidos somos inconquistables, ¿eh? Estamos arrasando. Pero fíjense, por ejemplo, en el espacio de los amarillos, que se están recagando a tiro, porque todos quieren ser. Fíjense que ahí no tienen un objetivo claro. Ahí es quién lidera, es una batalla parece como una tribu en el cual están batallando a ver quién lidera esa tribu. Y el que gana se lleva todos los premios. ¿Y cuál es el objetivo? Siguiente. Bueno, repetimos, base de la organización, esencia, unidos, organizados y solidarios. Esa unidad, esa organización y esa solidaridad se da gracias a la organización espiritual. Cuando sentimos de una manera similar, cuando pensamos de una manera similar, no igual, similar. Cuando hablamos de una manera similar, tenemos el mismo idioma, se empieza a dar una organización espiritual, porque empezamos a conformar un alma peronista. ¿Sí? Ese alma peronista que hablaba Perón, que no solo es un alma peronista en el cual nos genera una sensibilidad, no sé, a la injusticia, o nos genera un espíritu de solidaridad para con los otros. No solo es eso, sino que esta alma peronista es una suerte de blindaje espiritual, ¿sí? Una suerte de blindaje espiritual. ¿Pero para qué? Para el tema del derrotismo, porque la lucha es muy brava. La lucha política es muy brava, la lucha sindical también es muy brava. Y a veces nos afecta, que es una suerte de virus, el espíritu derrotista. El que no se puede, el que el peronismo ya no existe más, que siempre lo escuchamos, el peronismo, la agonía, ¿cuál es la última esta? La agonía del peronismo, el peronismo está muerto, que no, que esto, que lo... Esos son espíritus derrotistas. Perón hablaba no sé si lo dijimos en la anterior charla, Perón hablaba de que en el mundo se iba a peronizar en el siglo XXIII, siglo XXIV, ¿sí? Y nosotros, después de 70 años, vamos a estar con un espíritu peronista. Y bueno, esos son espíritus que han fracasado en lo que se han propuesto, o no la vieron, o simplemente los agarró ese espíritu del derrotismo, en el cual dices, no, ya, y vos lo escuchás hablar y son una sarta de negativos, no ven nada, no tienen horizonte, no ven más allá, se quedan en este presente y los arrastra ese espíritu de derrotismo, que es lo peor que nos puede pasar, porque cuando el espíritu de derrotismo nos agarra, ahí nos conquista. Sí. Es que sin ir más lejos en la historia, digamos, los 4 años que tuvimos de macrismo, justamente todo lo que fueron haciendo tenía un sentido, que era debilitarnos, era desgastarnos. ¿A través de qué? Por ejemplo, en lo económico. El hecho de que tuviéramos que preocuparnos constantemente de qué modo llegar a fin de mes, por todo lo que empezó a modificarse en la economía, hacía que el fin era sacarnos de escena, que estuviéramos más preocupados por sobrevivir, digamos, que por estar viendo de qué manera organizarnos y sacarlos del gobierno. Entonces, estar ocupados en poder estar todos los días trabajando más cantidad de horas, para poder llegar, nos sacaba de la escena política y nos hacía salir de escena para que ellos
pudiera no solamente desgastarnos, sino después dividirnos, que el peronismo no iba a volver más, ¿no? Que ya no tenía sentido que existiera, y bueno, todo eso ellos lo que hacen es construir el sentido de esos modos, no es que no lo piensan, no lo hacen de manera ocasional, y esto que constantemente ellos repiten y repiten, justamente lo que quieren hacer es eso, que nosotros pensemos que esto, que ya no es posible, que podamos vivir de otro modo que no sea como ellos lo Tal cual. plantean. Y lo podemos ver que con un pase de magia a nuestra conductora, que generó un imponderable cuando lo eligió Alberto, de que se quedó El efecto sorpresa. La Argentina se quedó reculando durante 2 semanas, que no entendían qué es lo que había pasado, y hasta el día de hoy como que se dieron cuenta cuando perdieron las elecciones, pero bueno, con un cambio en las decisiones, se cambió el destino, y pasamos de un espíritu derrotista que decían, no vuelven más, a que acá estamos, con provincia, con nación y con muchas provincias, municipios, etcétera. Acá Nacho Serfati dice unir lo teórico a lo real y lo ideal a lo empírico. Efectivamente, ahora lo vamos a tratar más adelante eso. Estábamos ahí, organización espiritual, organización material, y bueno, y también parte de la justificación de esta formación. ¿Para qué joraca hacemos estas formaciones, no? ¿Son necesarias estas formaciones? ¿Sí? ¿No? ¿O las hacemos porque nos queremos ver las caras? No, son muy, muy necesarias. Y dice Perón, el comienzo de la organización es siempre una cuestión espiritual. Que la gente se ponga de acuerdo, piense de una misma manera y tenga objetivos comunes. ¿Sí? También dice, organizar no es como muchos creen, juntar unas cuantas personas y crear unos cuantos organismos. Es una cosa más compleja y profunda. Lo primero que hay que organizar es la mentalidad de los organizados. ¿Sí? Cuando hablamos de unidad de concepción para la unidad de acción, no es unidad de acción para la unidad de concepción. No, primero lo primero, segundo lo segundo. Unidad de concepción para la unidad de acción. Si nuestras mentalidades no están organizadas, y esto no significa de ser todos que tengamos una sola mente de todos. No, pensar de manera similar, pensar de una manera similar, sentir de una manera similar, y hablar de una manera similar con nuestro vocabulario. Hay veces que también existen rispideces entre los peronistas y las peronistas por utilizar vocabularios diferentes, entonces no se entienden. Entonces se complejiza todo eso. Siguiente. Bueno, esto es la esencia. Vos querés hacer una organización, te sentás y lo primero que tenés que tener en el papel es esto. Base de la organización, simple, objetiva, estable y perfectible. Pero es el ABC de la organización. Uno puede juntar gente, todo, pero con esto arma una organización excelente. Simpleza, la facilidad de que uno comprenda de qué se trata eso. ¿Sí? Un organismo simple. Objetivo, relacionado a la finalidad, los objetivos. Estable, relacionado a la estabilidad, y perfectibilidad, relacionado a la evolución. Dice Perón con el principio de simplicidad, crear un organismo complicado, hace que no cumpla con su finalidad y al final termina complicando la realización del objetivo determinado. ¿Sí? Al ser simple, un organismo simple, su función es eficaz. Además, todos los integrantes de la organización logran comprender el funcionamiento del mismo. Principio de objetividad. La organización se debe construir para un fin determinado. Los fines tienen que ser claros. Así todos logran comprender el funcionamiento del mismo. Esto es, el tema de la objetividad, creo que es el talón de Aquiles de las organizaciones. El principio de perfectibilidad. Bueno, esa finalidad, dice el principio de objetividad, esa finalidad debe ser la prioridad, un objetivo único y exclusivo. Principio de perfectibilidad, lo más perfecto es aquello que evoluciona permanentemente. ¿Sí? Y principio de estabilidad, que esta evolución permanente no debe llevar a que todos los días cambien las estructuras y crujan, ¿no? Tiene que ser una evolución racional. Bueno, estos son los 4 principios. Siguiente. Estos son los 4 principios de la organización. ¿Sí? Las 3 banderas, ya lo dijimos, la unidad da la fuerza, la organización hace posible la conducción, y la solidaridad la cohesiona la unidad. Por eso, unido, organizado y solidarios. Por eso es muy importante el tema de la solidaridad, que Perón decía que era la unidad y la organización eran como los ladrillos en un lugar, y el cemento que unía a esos ladrillos era la solidaridad, era lo que cohesionaba.
Bueno, conductor. Encarna la idea. Tenemos 3 puntos. Principio de la conducción, el conductor versus el caudillo, porque el conductor, digamos, cumple con esos principios de la conducción, y cuando uno se desvía de esos principios de la conducción, esos vicios de la conducción, pasa al lado del caudillo. Y después vamos a ver los elementos de la conducción. Siguiente. Principios de la conducción. También el ABC de la conducción. La lucha no es personal. Siempre han escuchado hablar del tema del que se enoja pierde, la política no es personal, etc. Bueno, también pueden llegar a encontrar, y es muy común, gente que se enoja, gente que se lo toma personal. La política no es personal porque la lucha no es personal. Repito, dentro de nuestra concepción, nosotros nos tenemos que poner en la cabeza que nosotros estamos luchando por un objetivo de máxima, que puede ser la felicidad del pueblo y la grandeza nacional, o como un objetivo local de lo que es las finalidades de nuestra organización, que en general las organizaciones de base locales tienen una finalidad social, en el tema de ayudar, así como también una finalidad de organizar al peronismo dentro de esa localidad, y después obviamente el objetivo táctico de máxima, que es ganar las elecciones. ¿Pero para qué ganar las elecciones? Para transformar la realidad de ese pueblo, de esa localidad o de lo que sea, de esa provincia. Trabaja para los demás. A ver, hasta aquí, estoy acá perdido. Ahí está, principio de la conducción. Trabaja para los demás. ¿Sí? Todo lo que hablamos de organizar es dejar de pensar en individual y empezar a tener un pensamiento colectivo y solidario. Dejar lo individual en un segundo plano. Obviamente que va a haber satisfacción en cuanto a las ambiciones personales, pero es algo secundario, porque cuando uno pone cuestiones individuales por delante de lo colectivo, y rompe todo. Así se rompen todas las organizaciones, se rompen todas las coaliciones, se rompe todo. Pero es como, ya más que principio, esto se transformaría en una ley, porque siempre sucede lo mismo. Cada vez que lo ve uno y se da cuenta de que lo personal está por sobre lo colectivo y todo termina en caos. Comprensión de la política. No es aprender la política, no es ir a un libro y leer, sino tener la comprensión de los procesos de la política. Ir a la realidad. Ahí está el tema del método de la conducción. ¿Sí? Hay que comprenderla, la política. Tener esa capacidad, esa sensibilidad e imaginación para saber cómo son los procesos políticos y empezar a ver un poquito, no solo el presente, de cuál es la realidad, sino empezar a proyectarlo. Cuando uno empieza a proyectar escenarios futuros, ahí empieza la cuestión estratégica, ¿sí? Que eso es lo que también buscamos. El cuadro integral tiene proyección estratégica. Por más de que no esté en un puesto de responsabilidad estratégica, que no esté manejando, no sé, una provincia o manejando un municipio, tiene que tener esa cuestión de ver los escenarios posibles futuros, tiene que tener, pero para tener esa capacidad de manejar a la perfección el método de la conducción, ¿sí? Se necesita formar, como decía Perón, hay que formarse, hay que estudiar, y cuando se termina de estudiar, ¿ya está? ¿Terminamos ahí? No, después viene la peor parte, salir a la realidad, y todo eso que uno aprendió, todas esas herramientas, repito, herramientas, tiene que ir a la realidad y aplicar esas herramientas y ver. En la experiencia nosotros vamos aprendiendo. Porque no hay cuestiones de leyes, es decir, pasa tal cosa, sucede tal cosa. No, la realidad es sumamente compleja. Nosotros cuando hablamos de estrategia tenemos que hablar de probabilidades. Iba a hablar de eso, si podías mencionar lo de los objetivos primarios y secundarios, que a veces pueden variar, digamos, también dependiendo del escenario político, que Claro. justamente hay el caso ese que vos decías que en un momento, digamos, la prioridad o el objetivo primario era una provincia en su momento, digamos, vos lo tenés mejor para narrar. En ese momento era, bueno, nos enfocamos en ese objetivo primario, que no significa que va a ser primario para siempre, sino que en ese momento la energía va a estar volcada en ese objetivo. Es en base a la posibilidad, claro, es en base a la posibilidad, eso que
que estás diciendo, el objetivo primario o secundario. Se va dando, la realidad es muy cambiante y nosotros tenemos que ir atrás de la realidad. No la podemos embretar a la realidad en nuestra cabeza. No podemos crear realidades en nuestra cabeza y después bajarla y decir, es esto la realidad. No, Porque ahí, tampoco se puede ser fuerte en todas partes al mismo tiempo, decía Perón, digamos. O sea, también eso es parte de la estrategia, pensar claro, en esos objetivos primarios y secundarios, porque en todos, es la economía de fuerza, ¿verdad? En tal todos cual. los lugares, en el mismo momento no se puede ser fuerte. Hay momentos en que quizás cambie un objetivo que era secundario y pasa a ser primario. Y luego se vuelve y se retoma su objetivo como primario. Y así es el juego, ¿no? En la Sí. política. Fíjense, ejemplo, yo me imagino a toda la contra cuando Cristina decía, ay, va a ser presidenta, que se va a querer lanzar presidenta en el 2019. Y Cristina les cambió esos objetivos que ellos priorísticamente se habían metido en la cabeza de que eso era lo que iba a suceder y no había chance. Lo daban como un sí rotundo, como posibilidad 101%. Y Cristina les reventó todo y se quedaron todos sin idea. Durante 2 semanas no hubo ideas en la Argentina, porque le reventó los esquemas a todo el mundo. ¿Sí? Fíjense que cuando uno ve que la prioridad es el conjunto, uno puede bajar y ser vicepresidenta, porque muchos hablaban de decir, ay, ¿cómo va a ser vicepresidenta y fue presidente? ¿Por qué no? Si el objetivo es el bien del conjunto, y lo logró, y miren dónde estamos. Estamos re bien posicionados. Lástima de esta pandemia zarpada que nos agarró y nos hizo pendorcha, pero bueno, eso también es otro imponderable. Es un imponderable. Cuando subieron al gobierno, quizás hicieron unos planes, había unos planes, por lo menos en provincia yo conocía unos planes industriales terribles, y bueno, vino la pandemia y se los metieron en todos los cajones. Esos son los imponderables y ahí uno tiene que improvisar, ¿sí? Recalcular y empezar a improvisar y empezar a armar nuevamente la estrategia basado en la nueva realidad, porque la realidad se impone. No nos podemos imponer a la realidad se impone. Y viene y se te tira encima. Si vos no te querés, digamos, si vos te querés imponer a la realidad, y te va a comer. Te va a comer, pues, eso es así. No podemos condicionar a la realidad ni embretarla en una idea en nuestra cabeza. No, la realidad está ahí y se impone. Estábamos acá, la lucha no es personal, obrar con prudencia, la prudencia. Prudencia, no hay que ser unos salvajes, no hay que ir siempre al frente de la lucha, choque, choque, choque. Prudencia, hay que ser prudente en las decisiones. Y conducción por persuasión. Importantísimo, no lo vamos a andar porque es larguísimo esto, pero bueno. La cadena de mando dentro del peronismo. Perdón, cadena de mando no, porque conducir no es mandar, sino que es persuadir. La cadena de persuasión, digamos, la cadena de convencimiento es por persuasión. ¿Sí? Porque decía Perón que al hombre es mejor persuadirlo que mandarlo. Que Porque si no obligarlo. solamente ahí está que obligarlo, porque si no, cuando se siente obligado a hacer algo, lo va a hacer solamente cuando es visto y no va a continuar con eso. En cambio, cuando es persuadida la persona, lo va a hacer con convicción, Tal digamos, cual. cuidando lo que está haciendo y con objetivos, no cuando es mandado. Tal cual. Sí, 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 sí. Y bueno, y el gran, mega, ahí, persuadir con hechos y con el ejemplo, efectivamente, es con hechos. Es con hechos que uno, no con palabras, uno convence con hechos. El ejemplo a través de los hechos. El ejemplo a través de la acción. Un verdadero cuadro, un verdadero conductor del peronismo no es de bla bla, sino que va y hace. ¿Sí? Y lo que dice, lo hace. Y los que mayor éxito tienen son los mejores cuadros, porque en la realidad se manifiesta la capacidad de los conductores. Persuadir con hechos y con el ejemplo. Y un principio que no está acá, pero que es esencial y lo pueden ver personificado en Perón, la humildad del conductor. Dice Perón, la fuerza que domina el mundo es la humildad, nunca la soberbia. Esto no voy a ahondar, pero grábenselo en la cabeza. La fuerza que domina el mundo es la humildad, nunca la soberbia. Analicen la realidad. Analicen a los movimientos políticos sectarios. Analicen a los
no sé, a los que piensan, a los libertarios. Analicen, sí, sí. Está muy de moda ahora La hablar fuerza así. que los domina es la soberbia, nunca la humildad. No hablan con humildad, porque no está en su diccionario la humildad. Fíjense y analicen cuáles son las consecuencias de actuar con soberbia. Por eso, todo esto no tiene que quedar acá en un papel, en un tríptico, ni en nada. Todo esto tiene que ir a la realidad cuando ustedes vayan. Cuando apliquen el método de la conducción, miren, utilicen estos cristales para ver la realidad, para analizarla. ¿Sí? Cuando se hace esa apreciación de la realidad, fíjense qué genera la persona que se maneja con humildad, fíjense lo que genera la persona que se maneja con soberbia. Todo esto no salió de un libro que se leyó o de un escritorio. Todo esto, todas estas máximas, todo estos apotegmas que saca Perón salen de la realidad. Porque Perón, al ser humilde, sí tenía, generaba buenos cambios y así lograba sus objetivos. Persuadiendo y con humildad, siempre con humildad, que todos cuentan cuando iban a visitar a Perón, que Perón iba y les hacía el café y a todos se les caía el culo, como Perón, el gran super mega conductor, iba, les hacía el café y les servía azúcar. Fíjense que esos detalles que parecen tontos, les pegan muchísimo a la gente. Y así ya, digamos, lo que generaba Perón con eso era que él se bajaba, porque era muy desigual, me imagino, una entrevista. Entonces Perón con ese gesto se bajaba al nivel de la persona y la persona quizás se relajaba un poco más, trataba de buscar esa relajación para dialogar. Conducción por persuasión, importantísimo. A ver qué es esto. Conductor versus caudillo. Bueno, hablamos de lo que es ser conductor y de los vicios de la conducción, que es el caudillo. Esto también grábenselo, tatúenselo acá en el brazo, porque esto lo van a ver permanentemente. Si no lo vieron, lo van a empezar a ver en todos lados. Esto es así. Además, ya teniendo estas herramientas, también lo que puede suceder es que uno empieza como, que es lo que es la idea, ¿no? Analizar, ¿no? Lo que va pasando en el escenario político, mirá cómo se maneja, de manera, ¿no? De como caudillo. Esto, o sea, uno ya lo empieza a apropiar, y esa es la idea, ¿no? Que lo podamos tener presente siempre, y es un ejercicio. ¿No? Que decimos, mirá, este conductor, y bueno, pobre Nacho ahora está acá que va a estar más expuesto, te van a empezar ahí sí está Nacho. Ver a ver cómo te estás manejando, cómo te conducís. No, pero fíjense que yo lo que puedo decir, el tema del caudillismo, la característica más importante para detectar un caudillo es el tema de la formación. No forma, no educa, los mantiene cautivos de la ignorancia. Y así explota la organización, con la falta de educación. Es muy importante el tema de la formación. Y ahí pueden detectar a los diferentes caudillos. Bueno, después explota la organización y fíjense esto, hace organizaciones efímeras, no hace organizaciones permanentes. Explota la organización y crea cosas circunstanciales. Esto, bueno, no voy a dar nombres propios, pero lo van a encontrar un montón. De gente que ha tenido 70 millones de organizaciones que se da cuenta que las hace por una cuestión circunstancial y las utiliza. El conductor no, el conductor crea cosas permanentes. Perón no hizo un movimiento y después lo desechó cuando subió al poder. ¿Sí? No, hizo algo permanente que todavía perdura hasta después de su muerte. Eso que vos decís que se puede observar mucho en las coyunturas electorales, cuando surgen, digamos, ¿no? No quería ser tan personajes. Bueno, pero sí, pero es eso. En las coyunturas electorales donde más podemos ver la realidad y estamos, ¿no? en vísperas de elecciones, eso mismo, que se crean cuestiones que son con ese único objetivo. Y no es nuestro único objetivo, o sea, nuestro objetivo no es ese, es una herramienta. Por lo general tiene nombres como cumplir y todas esas cosas. O malo. Bueno. Se me ocurrió un nombre así como para ponerle coyuntural. Conductor, educa y forma cuadros. Repito, conductor, educa y forma cuadros. Eso es una de las grandes características del conductor. Más allá de todos los principios que vimos, el conductor educa, forma esa herramienta. No la explota la herramienta, la aprovecha para conseguir las finalidades colectivas, ¿sí? No las finalidades individuales. Aprovecha la organización.
con la formación de cuadro, con la formación de los elementos de la organización, genera una buena herramienta, porque con una buena herramienta se logran los objetivos. Fíjense qué importante, ¿no? Esta perspectiva entre el conductor y el caudillo. Y segundo, crea cosas permanentes. Yo he estado en muchísimas organizaciones efímeras que explotan por los aires, porque está atada con alambre. También he estado en organizaciones permanentes que uno se siente como en su casa, se apropia de la organización. Cuando uno hace algo permanente, se apropia. Y lo más permanente que logró el peronismo fue generar los sindicatos peronistas, la columna vertebral del movimiento. Sin el sindicalismo peronista, no sé dónde estaríamos. Estaríamos mal, porque han sido esenciales en la historia del peronismo, así como todos los que lucharon en la resistencia, en cuanto a las organizaciones, los sindicatos, madre mía, se la rejugaron. Elementos de la conducción. Entonces, cuando hablamos de esa herramienta, la herramienta, están los cuadros auxiliares y la masa organizada, o sea, los que conforman la gran masa de la organización, y el conductor. Esos son los elementos, cuando hablamos de conducción, esos son los elementos. El conductor, los que auxilian al conductor, y la masa organizada. Ejemplo, Perón en el gobierno. Perón gobernar decía que embrutece, porque estaba todo el día firmando papeles, le costaba un montón de tiempo tener la misma actividad que cuando era secretario de Trabajo y Previsión. Eso que, bueno, Perón en ese momento, cuando era secretario de Trabajo y Previsión, era el conductor estratégico, el táctico, el operativo, todo, te hacía todo, hasta el café hacía. Después ya, cuando llega al gobierno, no tenía tiempo físico, entonces es como que se dividió en dos, y había dos personas, perdón, había una sola persona en dos cuerpos, que era Perón por un lado y Evita por el otro, porque era eso, era una sola misma persona en dos cuerpos, actuando en simultáneo. Entonces, Perón como conductor estratégico del movimiento, hay que separar lo que es la cuestión del movimiento, el pueblo organizado, de lo que es el gobierno, ¿sí? Perón dice que cuando uno gobierna, gobierna para todos los argentinos, cuando conduce, conduce para el movimiento nacional y todas sus ramas del movimiento nacional. Que esos son los que dan la lucha política, los que dan la lucha sindical. La cuestión de gobernar es diferente. Entonces, en la cuestión de gobierno le llevaba mucho tiempo, era el conductor estratégico del movimiento nacional, ¿sí? De la rama política femenina, masculina, al final de juventud y la rama sindical. Y la delegada o el cuadro integral operativo de máxima, no sé cómo lo quieran llamar, era Evita. Evita la que estaba ahí observando que cuando se ejecutaban órdenes del comando estratégico, que era Perón y la mesa chica, digamos, de la mesa estratégica, Evita estaba ahí en el teatro de operaciones observando los cuadros tácticos, esos cuadros auxiliares llevaran a cabo los lineamientos que planteaba la mesa estratégica, ¿sí? Es muy importante en cuanto a la organización tener un conductor, tener una mesa estratégica en el cual se charlen las cosas, porque a veces las decisiones unilaterales, que a veces en situaciones un conductor estratégico tiene que tomar decisiones en soledad, porque son cosas muy críticas, pero en general lo mejor es tener una mesa, una mesa estratégica en la cual se charlan las decisiones que se toman. Pues genera que uno mueve la cabeza cuando existen consultas, y además también delega un poco la responsabilidad, digamos, lo hace todo más compartido. Y de ahí para abajo, los cuadros auxiliares, que a esos les caen las directivas estratégicas, y los cuadros auxiliares ejecutan acciones, pero ellos mismos tienen que saber qué es lo que tienen que hacer para llegar a esos objetivos. El nivel estratégico no dice qué hacer, dice hacia dónde van. Y el nivel operativo, los cuadros auxiliares van y hacen para llegar a esos objetivos. Y esos cuadros tienen, dentro de los pequeños organismos, dentro del gran organismo, tienen los pequeños organismos que son sus herramientas para ejecutar las acciones y lograr esos objetivos.
Digamos, uno puede ir, Perón decía que siempre la correlación entre el macrocosmo y el microcosmo. Así como uno puede analizar cómo funcionaba la nación argentina con el gobierno, con el Estado, y uno lo puede llevar a una organización de base. Funciona de la misma manera. ¿Por qué? Porque tanto un país, un continente, una organización de base está conformado por seres humanos, por personas humanas, ¿sí? Que se rigen, y como toda organización humana, se rige por principios, sea pequeñita o sea gigantesca. Siempre va a tener estos principios, por eso los estudiamos, estos principios, y por eso nos sirven para generar un método de organización, un método de conducción. Son muy importantes, porque en el fondo todo esto no son unidades políticas. Perón decía, no hay, en el peronismo no concebimos unidades políticas, nosotros concebimos unidades humanísticas. ¿Por qué? Déjenme encontrar la frase. ¿Cuál es la importancia del hombre? Por eso somos humanistas. ¿Cuál es la importancia del hombre dentro de las organizaciones? Es total, dice Perón, porque las organizaciones son todas buenas hasta que interviene el hombre con todas sus virtudes y todos sus defectos. Con algunas virtudes las mejora y con los defectos las destruye. Porque interviene el individuo, intervienen sus acciones, sus propios pensamientos, sus intereses personales, e intervienen, en fin, un sinnúmero de cosas que desvían naturalmente a los hombres de sus funciones específicas, o sea, la misión dentro del organismo. Y prosigue, y de su función específicamente orgánica. Lo que nosotros debemos hacer es crear una organización que funcione y funcione bien a pesar de nosotros mismos. ¿Sí? Fíjense, por eso el tema de la objetividad de la organización. ¿Para qué? Porque somos seres humanos, esas organizaciones están conformadas por seres humanos, y errar es humano. Entonces, dice Perón, para nosotros las unidades políticas no existen, son unidades humanas, son unidades humanísticas. Por eso es tan importante no solo conocer la política, no solo conocer las organizaciones, hay que conocer a las personas, porque la persona vive, siente, piensa, tiene una realidad aparte, tiene una vida por fuera de la organización, tiene expectativas, tiene miedos, y uno debe comprender como conductor, o como militante, o como compañera o compañero, debe comprender a las personas, ¿sí? No hay que humanizar el Esa es la concepto de política, te iba a organización, decir. Humanizar humanizar la la política. política, humanizar el sindicalismo, humanizar todas las organizaciones. Hay que humanizar, ver al otro, el tema del amor al prójimo, el tema de salir de nuestro individualismo y ver al otro como una amiga, como un amigo, Tener ¿sí? registro del otro, eso iba a decir también, tener Claro. registro, ¿no? De humanizar es eso, tener registro de que la persona también puede estar en momentos complicados, el conductor, cuadro auxiliar, militante de base, digo, quienes conforman la organización, tienen también algo que puede estar en ese momento o perjudicando o no, digamos, pero está bueno eso, tener en cuenta, registrar al otro y humanizar la política, que Tal es cual. fundamental. Bueno, y la siguiente, Sí. bueno, vamos a hablar brevemente de esto, que esto se puede hacer 7 millones de charlas, porque es profundísimo. Esto es la visión estratégica de Juan Domingo Perón. Él tenía un método cuando decía que la conducción es ciencia y es arte porque cuando uno va a la realidad, ¿sí? Tiene que ser como un artista, en base a lo que tiene, a la realidad que tiene, va construyendo. No tiene un manualcito de cómo hacer las cosas. Tiene lineamientos, tiene objetivos, pero uno es un artista cuando se tira a la realidad, porque la realidad es muy cambiante. Es como cuando una persona está haciendo no sé, una canción en la guitarra, tiene toda la técnica, pero cuando se pone a hacer la canción es diferente. No hay fórmulas para hacer canciones, mucho más canciones lindas, o cuando una persona va a esculpir un pedacito de madera, o va a modelar, no sé, arcilla. Podrá tener la técnica, pero después hay una cuestión vital que es el artista, cuando va y transforma esa, esa realidad, la transforma en una obra de arte. Por eso cuando va ya en la conducción política, decía que la cuestión vital de la conducción
era el conductor, que llevaba a cabo toda la parte inerte era la técnica, y el que llevaba a cabo todo el proceso era el conductor. Bueno, estaba método de la acción. Ahí vamos, aguanten un toque. Esto lo dice en conducción, en actualización política y doctrinaria, con sensibilidad, imaginación, ver, base para apreciar, apreciar, base para resolver, resolver, base para actuar. Esto, cuando dice la parte científica a través del método, esto sería más o menos como el método científico. Uno tiene que, con sensibilidad e imaginación, ir a la realidad. ¿Sí? Ir a la realidad con la cabeza en blanco y empezar a observar, sin prejuicios, sin preconceptos, sin preideas, sin nada, ver la realidad tal cual es. ¿Sí? Obtener toda la información, importantísima la información, importantísima. Vayan a conducción política, lean, que ahí les va a decir la importancia de la información. Dice, nuestro buen proceder está relacionado a la buena información que tengamos. La información lo es todo. Por eso también, volviendo un poco a la historia, por eso también lo mandan a Perón a Europa, a observar el desarrollo de los conflictos europeos. ¿Qué es lo que mandaron a buscar? ¿Por qué mandaron a Perón allá? Nos mandaron a buscar información para que después la Argentina sepa manejarse cuando se desarrolle el conflicto. Entonces, fíjense, el tema de la información, repito, Perón era militar, era profesor de estrategia, hacía inteligencia estratégica, no era un agente secreto, sino que iba, observaba esto, hacía Perón. Veía, apreciaba y resolvía. Iba, veía la realidad, la analizaba y sacaba conclusiones. Por eso lo mandaron, decían que se había hecho comunista cuando fue a Europa y volvió y dio el informe de lo que vio en Europa y lo que había que hacer en Argentina. ¿Sí? Que ahí les mandó la cuestión movimentaria, de la cuestión obrera, de la importancia del trabajador y de los sindicatos, y lo mandaron a Frichur. Bueno, ver base para apreciar, apreciar base para resolver, resolver base para actuar. Esto hay algo muy, muy significativo, que es el hecho de que tenemos que ir a la realidad sin nada, con la cabeza en blanco, y analizarla y verla tal cual es. ¿Sí? Después empezar a hacer los procesos de análisis, de síntesis, y nos quedamos con una síntesis de esa realidad, y le aplicamos los principios. Pero no tenemos que bretar a la realidad en nuestros preconceptos, o en nuestras ideologías, o lo que dijo Sutano, o lo que dijo Mengano. No, tenemos que ir ahí y analizar la realidad tal cual es. Dice Perón, la escuela de la conducción política es precisamente eso, conocer la situación, conocer una situación, apreciar esa situación, resolverla, y el método para la enseñanza ha de ser ejercitado por los conductores políticos del peronismo para que se capaciten a fin de conocer bien la situación, penetrarla bien, distinguir sus diferentes factores, apreciar la situación en debida forma, tomar una resolución y ser capaz de ejecutar. Ese es el proceso de un cuadro integral. No tan solo tiene la capacidad de análisis de la realidad, primero la capacidad de ver la realidad tal cual es, y que no y pueda haber los engaños de la realidad, puede haber más allá de bambalinas, ¿sí? Por eso con sensibilidad e imaginación, porque hay veces que no vemos todo y tenemos que imaginar una parte de lo que vemos para hacer estas apreciaciones, estos análisis, ¿sí? Luego, a los problemas que encontramos, buscar una resolución de esos problemas, y después hacer lo que planificaste. Ahora, lo que encontramos en la Argentina, todos llegan a la parte de apreciar, nadie resuelve. Todos dicen lo que hay que hacer, pero nadie hace. ¿Sí? Todos en la batalla cultural. Todos. Están todos con la batalla cultural. Fantástico. ¿Sí? La batalla cultural. Listo, fantástico. El 99% de la batalla cultural. Hay que formar, así como hay que formar cuadros que den la batalla cultural, cuadros intelectuales, o cuadros de pensadores, hay que formar cuadros de acción. Pues si no tenemos cuadros integrales, ¿cómo vamos a llevar a la realidad o a la práctica esas ideas, esas soluciones que le damos a los problemas?
Entonces tenemos mucha gente de concepción. Perón decía, hay mucha gente de concepción, pero también necesitamos hombres de acción, no solo de concepción. Y ahí cuando decían unir lo teórico a lo real, lo ideal a lo empírico, es eso. Unir la idea que uno tiene a la realidad y tratar de generar una síntesis. No sé ahí dice, el método de la acción, unir el decir y el hacer. Generar una síntesis. Pero la realidad está por encima de la concepción. No podemos disciplinar a la realidad con lo que concebimos en el escritorio. Ojo con eso. Ojo con eso. La ejecución está por encima de la concepción. Dice, pero lo que yo necesito son hombres de acción, no solamente hombres de concepción. Fíjense qué importante. Entonces, como para hacer un cierre de este tema, conocer la situación, acopio de información. Información necesitamos, no juicios, información. La máxima cantidad de información, listo, la metemos dentro de la cabeza. Apreciar la situación, hacer el análisis, síntesis, y ahí sacamos una resolución. Y obrar, tomar una resolución y hacer un plan de acción. La acción, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? El cuadro integral es no tan solo un cuadro de concepción o como diría ahí una persona de concepción, sino que también es un cuadro de acción que va y hace. Digamos, cuando logremos armonizar en un solo individuo esas dos virtudes, más madera, no nos detiene nadie. Bueno, y el método es el camino a través del cual vamos a un objetivo. Para eso necesitamos un punto de partida, un punto de llegada y un camino a tomar. ¿Sí? Un punto de partida es el análisis de la realidad, un punto de llegada lo da la cabeza, los que conciben la estrategia de la orga. Y el camino a tomar, eso lo decide el encuadramiento, el encuadramiento auxiliar, operativo, en el cual dice, listo, ya me dijeron hasta dónde tengo que ir, listo, ahora yo voy a ver, en base a la realidad del teatro de operaciones, voy a ver cómo llegar a ese objetivo, qué camino tomar. Es así, todo muy simple. Digamos, la explicación es muy simple. Ahora, llevarlo a la realidad, complicado. Pues la realidad es muy cambiante y compleja. Y más si caemos en la realidad y hacemos un análisis con prejuicio, peor todavía, es todo más catastrófico. Entonces, bueno, no solo necesitamos hombres de acción, sino también, no solamente hombres de concepción, sino también hombres de acción. Entonces, el método ideal comienza con el estudio de la concepción perfecta de las cosas, todo en su desarrollo, todo bonito, en la cabeza y en los papeles, todo hermoso. Y a la luz de esa concepción teórica ideal se realizan después los hechos. El método real consiste en comenzar a realizar y sobre la marcha ir armando y constituyendo todo y organizando todo. El método realista fija las posibilidades, el idealista las ambiciones. Y es necesario equilibrar perfectamente bien entre ambiciones y posibilidades. Fíjense, las posibilidades es la realidad, lo que podemos hacer. Podemos, permítame esta digresión, pero no podemos cagar más alto de nuestro culo. ¿Sí? Tenemos que ver nuestras potencialidades. El idealista, las ambiciones. El realista, las posibilidades, lo que podemos realmente hacer. Y entre esta armonía, es necesario equilibrar perfectamente bien las ambiciones con las posibilidades, porque si no, las realizaciones no se pueden concretar. Y nosotros, repetimos, volvemos al principio, la política es acción, acción. Ahí está. La grandiosidad de la concepción reside fundamentalmente en su ejecución, puesto que la acción está siempre por encima de la concepción. ¿Sí? La obra de arte no está en concebir ni escribir un plan, la obra de arte está en realizarlo. Es así de simple. Bueno, y esto sería una brevísima introducción al tema de la acción política. Y terminamos con acción política, empezamos hablando de acción política y terminamos hablando de acción política. La obra de arte no está en concebir, la obra de arte está en realizar. Por eso acción política se denominó esta clase. Y lo que les quería dejar para cerrar final es una cosita sobre la misión del militante.
o la misión del peronista, no sé. En la lucha política median dos módulos de acción. Volvemos a la palabra acción. Hermoso, está en todos lados la palabra acción, porque el peronismo es acción. Acción, acción, acción. Median dos módulos de acción, el colectivo y el individual. El primero, o sea, el colectivo obedece a la conducción del conjunto. Se realiza dentro del orgánico funcional. Son las acciones en que se empeñan las organizaciones, sea un campo político, como gremial, como económico-social, o del activismo revolucionario. El individual son las acciones que cada peronista desarrolla individualmente, que, para que sean efectivas, deben obedecer a las consignas fijadas por la conducción, y que cada hombre o mujer del movimiento desarrolla por su cuenta y riesgo en todo lugar y en todo momento. Ambas acciones colectivas e individuales, coincidiendo con el objetivo, son las encargadas de dar al proceso la característica de guerra integral. De ello se infiere que la lucha no se detiene nunca, ni colectiva ni individualmente. Cada peronista, antes de acostarse, cada día, ha de preguntarse qué ha hecho ese día por el movimiento y la causa que sirve. Si no sabe contestarse, es que no está cumpliendo con su deber de peronista. La lucha es integral. No es que volvemos a nuestras casas y se acabó la lucha. Y la lucha, cierro con esta frase, volviendo al tema del derrotismo, volviendo al tema de que a veces no salen las cosas, Perón nos regala esta frase hermosa que no tiene tiempo, esta frase. Dice, será una lucha larga y penosa, pero tenga fe, mi amigo, en que triunfaremos. Así lo señala la historia. Un pueblo movido por la fe es invencible. Ni nada puede contra él. Y nuestra causa es la causa del pueblo, así como nuestra bandera es la azul y blanca, la de la patria. Tenemos los hombres, tenemos las mujeres, tenemos la doctrina y encima tenemos la razón. Aunque nos derriben 1000 veces volveremos. El pueblo es eterno y nosotros somos el pueblo. Muchas gracias. Por Dios, por Dios. Dios. Qué hermoso final, ¿eh? Ganas de llorar. Ganas de llorar real. Excelente. Excelente, excelente. Bueno, estas clases es como la justificación, la introducción, no sé cómo a mí se me pone la piel de gallina cada vez que hablo de esto de la escuela de cuadros. Es como un sueño que no estaba ni en mi sueño, porque para mí era algo impensado hacer una escuela de cuadros, hasta que acá se acercaron a mí con el tema de la propuesta esta, y realmente es el sueño que no tuve, y ahora sí se me transformó en mi sueño, y es una alegría enorme. Realmente es muy importante la formación, muy importante. Necesitamos de muchos cuadros integrales para la lucha. Necesitamos, estas formaciones son lo que necesita el peronismo para volver a vencer. No tan solo tomar el poder, sino que cada uno es un soldado de la causa. Cada uno es conductor de sí mismo. Cada uno está en una lucha colectiva o individual. Siempre está en una lucha. Y tenemos que estar preparados para esa lucha. Tenemos que estar formados para esa lucha. No se vence con violencia. Se vence con organización e inteligencia, decía Perón. Y ese es el camino que debemos tomar. ¿Tienen alguna pregunta o algo o agregar? Yo ya estoy Eso sí, tiene el chat abierto, nos ha hecho emocionar a todos y todas también porque, sí. Yo quería preguntarte, Dani, ¿qué es el peronismo? Para mí, y para mí es mi vida. Yo he dejado todos mis intereses personales. Esto es. Todas mis ambiciones. Es una milanesa. He dejado todas mis ambiciones personales de lado para plegarme
de lleno a todo esto. Me lo he preguntado muchísimas veces y no le encuentro ningún justificativo. Es más, nunca me propuse una escuela, nunca me propuse adoctrinar, nunca me puse. Es como que te llama, como decía Evita, que hoy en día ser peronista es un deber. Si uno realmente tiene el sentimiento para con los demás, de laburar para el prójimo. Y a veces, parafraseo a un amigo mío que el salvaje una vez le pregunto, che, ¿qué es para vos el peronismo? Me dice, el peronismo es religión, me dijo. Y en el fondo yo creo que me voy acercando a eso, pero no una cuestión, es esta cuestión de fe, de que te mueve una mística que es, que te trasciende y te empuja, es algo, es un estado del espíritu, decía Perón. El peronismo no es un estado político, es un estado del espíritu. Yo creo que por ahí pasa. Cuando uno no encuentra respuestas a lo que hace y lo que lo mueve, ya ahí pasa a un plano místico y es hermoso. Es hermoso y es como que le encuentra, Perón lo decía en comunidad organizada, encontrarle una justificación a tu existencia, algo que trascienda tu individualidad. Es, Exacto. es Y algo después hermoso. y después le agrego a eso, Dani, que un gran amigo mío que es Omar Plaini, dirigente sindical, seguramente muchos lo conozcan, un buen compañero. Dice siempre una frase que además para quienes transitamos al movimiento obrero y que nos sentimos profundamente orgullosos de ser trabajadores, el peronismo también es ni más ni menos que una estrategia de poder del pueblo trabajador. Digo, y esa me parece que es una frase que también une lo espiritual con la acción política en sí. Porque las estrategias de poder no son ni más ni menos que el camino para la felicidad, para llegar a la felicidad colectiva, digo, el pueblo, en este caso, la grandeza de la nación, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, digo, ¿no? Está tan impregnado de ese simbolismo espiritual y que volvés a tocar un tema de tu amigo que decía es casi una religión y se queda en casi porque tenemos una sola orgánica los peronistas y es el peronismo. Pues no podemos tener dos orgánicas, digamos, de nuestra orgánica es el peronismo en todas sus ramas, la rama que cualquiera de nosotros y de nosotras elija, digo, ¿no? La juventud, las mujeres, las trabajadoras y los trabajadores, digo, pero uno elige una orgánica que es la del peronismo. Podemos tener dos jefes. ¿Cuál? Pará, que hay. Está la frase que, bueno, quedaron muchas cosas afuera, pero eso es lo que decís, es la clave. Siempre digo que esta frase es de mis favoritas. Perón, estos años 54, Perón era el capanga, digamos, del movimiento, era el presidente. Y miren lo que le dice en una conferencia. La doctrina ha de estar por sobre los hombres, porque los hombres mueren y la doctrina no. El día más feliz de mi vida, dice Perón, el día más feliz de mi vida sería aquel en que un peronista me criticara por haber violado la doctrina, porque en ese momento comprobaría fehacientemente que la doctrina ha llegado a estar por sobre el hombre. Nosotros a veces decimos que nos conduce Perón, pero en realidad nos conduce la doctrina, esos principios, esa esencia que nos moviliza. Ahí dicen el peronismo es la ingeniería del sentido común. Muy bueno. Sí. Está muy relacionado al tema. Esa frase del compañero Lucho es fantástica. Es la ingeniería del sentido común, es fantástica. Sí. Y bueno, y está eso relacionado al realismo, de que nosotros vamos y nos ofrecemos a la realidad tal cual es. Y de ahí obtenemos todo. Digamos, si no tenemos un contacto con la realidad que nos genera ese sentido común, estamos perdidos. No, que no nos llega, no vamos a llegar nunca a buen puerto cuando perdemos el contacto con la realidad.
Así que bueno, si tienen, disculpen que a veces me excedo en el tiempo, pero bueno, son temas densos y largos que lo mejor es que se den una sola clase y no cortarla, así se puede ver de manera integral. Y uno cuando vuelvan a conducción política, lean y miren actualización política y doctrinaria para la toma del poder, vayan ahí, que esa es la fuente. Yo soy solo un medium acá. Vuelvan a las fuentes, que ahí está esto multiplicado por 1000. Ahí está la gran formación. Está con el Bueno, Nacho, está está sin silenciado, micrófono. Nacho. Está silenciado. Mejor, porque quise decir algo y tenía media milanesa en la boca y caí como idiota. Así que lo bueno que nos da el general Perón, ¿no? Me lo silenció el general. No, digo que actualización política doctrinaria para la toma del poder, que son 2 horas y 20, creo, más o menos por ahí anda, ¿no? Sí. Sí. El que todavía no la vio, pasado este confinamiento, podemos juntarnos a verla, porque yo no me canso nunca de verla. Digo, es, aparte de escuchar al general, bajando una línea, es monumental. Digo, pocos líderes del mundo tienen obras como actualización política para el toma del poder. Muy pocos líderes del mundo. Hay muy pocos documentos de líderes del mundo, te diría casi único, con esta, bueno, tenemos a Fidel, tenemos otros compañeros que nos han dejado legado, pero un documento con el general, con el líder, con la conducción, hablando 2 horas y media sobre todo, es muy, muy difícil de encontrar. Muy difícil de encontrar. Digo, no pierdo la oportunidad de verlo porque realmente es impresionante. Impresionante. No deja de fumar puchito en 2 horas y media, aparte. No, es una hermosura y habla de conducción y al final habla de guerra revolucionaria. Por favor, préstenle mucha atención cuando entra a guerra revolucionaria. Mamá, si eso no es realpolitik. Cine debate, dicen ahí en el chat. Hacer un cine debate, dice Vicky en el chat. Bueno, si no tienen más preguntas, eso podemos ir. miren que podemos estar varios días acá hablando. Sí. Digamos, un poco también como se venía no mencionando. Nos presionen. Es la antesala, digamos, de lo que también estamos ahí con Dani trabajando, que es esto de la escuela de cuadros, que él hacía mención, nada, que la estamos haciendo, bueno, dedicándole tiempo, responsabilidad, que ya estamos ahí de terminar lo que es la presentación, Nacho, para pasártela que la miren, sí. Estamos ahí con el plan de estudio, pero bueno, la idea es que sea de este modo, ¿verdad? Digamos, de una forma práctica, sencilla, poder formarnos todos y todas, que lo seguimos haciendo, y nada, para poder tener esto, digamos, estar organizados. Herramientas y guías para la formación de cuadro y que uno salga de ahí como ahora, salgan de acá y puedan aplicar todo lo que han escuchado y no queden en una japa intelectual, algo sumamente rebuscado y abstracto, no, a los bifes, la realidad, somos militantes de base, estamos acá y necesitamos herramientas para movernos. Vamos a ver... Para la práctica, claro, para la práctica. Vamos a ver visiones más elevadas, quizás de la alta conducción estratégica, pero bueno, vamos a ver las herramientas de toda esa cuestión. Ahí el fin principal es que les pase lo que, por ejemplo, a mí, hablo por mí, pero imagino, veo las caras de los que tienen las camaritas prendidas, y es irse con unas ganas a gritar, a Perón al patio, que no se puede más, Gana, yo estoy por llamar a mi papá y decirle, vos que puteás el peronismo, ella mata. Tienen que salir con mucha... Ese es el objetivo posta de cada formación, es el objetivo de cada espacio militante que encontramos para motivarnos. Además, la formación, además de convertirnos en cuadros,
de cuadro gritando al vecino macrista. Eso es un acto revolucionario para el peronismo. El peronismo ha tomado como acto revolucionario que en la proscripción, que estaba prohibido, un obrero en el medio de la fábrica, votando, trabajando, te voy a Perón, carajo, el Perón, carajo, también sale de eso, de un acto revolucionario para romper la proscripción del peronismo, de que no se podía gritar. Digo, esos son pequeños hechos revolucionarios que hacen que el movimiento sea eso, un movimiento y no un mero partido político ni una estructura burocrática partidaria, sino que es una masa en movimiento con vida propia. Y eso lo que tiene, es tracción a sangre. Digo, el peronismo es tracción a sangre y vincular. Siempre lo digo yo a los compañeros, y por eso que hoy lo hayan dicho para mí me significó mucho. Yo vengo comentando mucho y cada vez que puedo y que me dan la oportunidad mis compañeros de hablar, les digo, la humanización de la política. Se ha deshumanizado cuando se deshumanizó la política, fueron los momentos en que el peronismo perdió el rumbo y en que la política hizo que el país pierda el rumbo. La deshumanización de la política fue en 2001, compañeros y compañeras. Esa es la imagen de una deshumanización de la política en tiempos modernos, ¿no? Hasta que llegó un flaco que nos vino a proponer un sueño y que empezamos de vuelta a creer en el amor, y que una conductora nos dijo que la patria es el otro, y que nos dijeron que el amor vencía el odio, y que nos dijeron un montón de cosas que volvieron a poner a la política como un factor humano. El macrismo lo que hace es deshumanizar a la política porque sabe que es el talón de Aquiles de nuestra esencia como movimiento nacional. Es el amor, es el movimentismo revolucionario y a veces desordenado pero orgánico que hace que seamos el movimiento más grande de Occidente, compañeros y compañeras. Así que a gritar viva Perón todos, a gritar viva Perón todos y a construir más movimiento nacional y más organización. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva No, Perón! compañera. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Chao, buenas A todas. noches. Chau. Chao, gracias.